En este video comentaremos la discusión de este día en la que se discutieron los detalles del amplificador con puerta común. En esta slide se muestra el circuito básico del amplificador con puerta común, alimentado por una fuente de corriente y, y también conectado pues, a un alimentador de potencia unipolar. A diferencia de otras configuraciones amplificadoras, aquí entramos por la fuente, la compuerta está aterrizada ya que la alimentación es unipolar, aunque digamos en general esto debe estar aún conectado a una tensión constante. También se muestra el pin de sustrato o el cuerpo del transistor, que en este caso está aterrizado. Esta es una diferencia importante de otras configuraciones amplificadoras, ya que el sustrato no está eh, a la misma tensión que la fuente. ¿Ya? Esto va a marcar una diferencia, por eso se señalan las tensiones con puerta fuente y sustrato fuente. Hay que decir que el amplificador con puerta común es un amplificador con una impedancia de entrada relativamente baja y una impedancia de salida alta. De esta manera se puede pensar como un transformador de impedancia para las aplicaciones en las que eso es necesario. En este slide se muestra que en los circuitos equivalentes del amplificador con puerta común, eh, usando en este caso el modelo Pi para el MOSFET explícitamente y en este caso el modelo T. El propósito de ilustrar esto es respondiendo a una de las consultas que aparecieron en la reunión de clase de esta mañana, ¿no? Vean aquí se muestran las dos fuentes dependientes eh, controladas eh, en este caso por la tensión con puerta fuente. ¿Ya? Si el sustrato y la fuente estuvieran unidos, esta fuente sería cero. ¿Ya? Pero ya que el sustrato también está a tierra, pues la tensión sustrato-fuente es igual a la tensión con puerta-fuente. Y está esta otra fuente dependiente controlada por esa tensión. Pero la transconductancia, es decir, la ganancia de esta fuente dependiente es mucho menor que la transconductancia principal. A lo sumo un 15%, ¿ya? Y generalmente menos que ese valor. En este otro circuito, digamos, se muestra el modelo T. Si ya que las tensiones son iguales, vean la tensión, digamos, que controla las fuentes dependientes, en este caso, aparece aplicada en esta resistencia que se usa en el modelo T. La resistencia es igual a 1 entre la suma de las transconductancias. ¿Ya? VGS impulsa una corriente I, que es la corriente de esta fuente, pero digamos en el modelo la corriente viene hacia abajo, pero en este circuito, pues, ya que es excitado desde la fuente, la corriente físicamente va en dirección contraria. Hay que decir que este modelo es más claro desde el punto de vista físico, pero no es muy amigable a la hora del análisis. En cambio, este modelo, en el que de un solo ya aparecen escritas las dos transconductancias, y esa fue la pregunta de esta mañana, digamos que físicamente no se ve de dónde viene, pero es más fácil de analizar. Procedemos ahora al análisis en pequeñas señales del amplificador con puerta común
mostrando el modelo implícito del MOSFET. En este caso el modelo T. Veamos, en primer lugar la corriente de la compuerta es cero, como ocurre con los MOSFETs en general. Además, en la entrada, vean el terminal de fuente, el electrodo de fuente está aquí, ahí no lo hemos marcado, pero está acá. La corriente que entra a la fuente está identificada como la corriente de entrada, I sub I. Y esta corriente adentro del transistor, puesto que RO está dentro del transistor, se divide en estas dos corrientes. Esta corriente es la que va al terminal interno de fuente. Y la resistencia que se ve hacia el terminal interno de fuente, pues es esta que está escrita aquí, en la que aparece la suma de las transconductancias. El otro término, eh, que forma parte de la expresión de la corriente de entrada, es la corriente que circula en RO. Además, dado que la corriente de la compuerta es cero, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. Y la tensión de salida es el producto de la corriente de entrada por RL. La corriente que circula en la resistencia RO, vean aquí la desplegamos, está definida por la diferencia de tensión en extremos de la resistencia, VI menos VO, entre RO. Y ya habíamos dicho, la corriente de entrada pues es la suma de estas dos corrientes. La corriente de entrada, vean, podemos aquí desplegarla aún más y la corriente en el terminal interno de fuente es el producto de VI por la suma de las transconductancias, más, esta es la corriente que circula en la resistencia RO. Este desarrollo lo estamos haciendo para obtener una expresión para la resistencia de entrada. Vean, un paso más adelante agrupamos de este lado todos los términos que llevan la corriente de entrada. Hay uno, lo pasamos para acá. Y nos queda de este lado todos los términos en los que aparece VI. Ya habíamos dicho, la resistencia de entrada se define como la tensión de entrada VI entre II. Por lo tanto, al despejarla de acá, es 1 más RL entre RO entre los términos que están de este lado, ¿verdad? 1 entre RO más la suma de las transconductancias. De manera que tenemos una expresión en nuestro primer hallazgo, una expresión para la resistencia de entrada. Esta es la forma a la que habíamos llegado, 1 más RL entre RO. Y en el denominador tenemos la suma de las transconductancias más 1 entre RO. Si multiplicamos arriba y abajo por RO, llegamos a esta expresión que va a ser digamos, preliminarmente nuestra definición de resistencia de entrada, ¿no? Para calcularla, ¿verdad? RO más RL y abajo está la suma de las transconductancias multiplicando a RO. Algunas veces esto se simplifica porque 1 es mucho menor que este término que está acá, ¿verdad? Pero por de pronto dejémoslo así. El siguiente paso de análisis es ver qué es lo que ocurre cuando quitamos la carga. Ahora la corriente a la salida es cero, puesto que la corriente en la compuerta siempre es cero, con carga o sin carga, no importa, ¿verdad? Y la corriente de salida es cero, entonces la corriente de entrada también es cero. Vean que la resistencia de entrada, cuando RL es infinito, se escribe RI. Es igual a VI entre II cuando RL es infinito.
Al hacer cero la corriente de entrada, porque la corriente de salida es cero, entonces RI, que viene dado por esta definición, y la corriente de entrada es cero, está en el denominador, RI se hace infinito. Además, puesto que la corriente en el circuito de entrada es cero, no hay ninguna caída en RS y por lo tanto Bin es igual a la tensión de señal. Bueno, además de esos hallazgos, hay que analizar lo que pasa en el interior del transistor. La corriente es cero afuera del transistor, pero en el transistor sí tenemos corriente, ya que en la fuente aparece Bin. Por lo tanto, la corriente es Bin entre la resistencia viendo hacia la fuente, al terminal interno, que es 1 entre Gm más Gmb. Esta corriente sería Bi por la suma de las transconductancias. Ya que la corriente de la compuerta es cero, pues esa corriente aparece acá. Y ya que la salida es cero, esta corriente regresa por acá. ¿Vean? Entonces BO va a ser igual a Bin más la caída en RO. Aquí aparece escrito. La tensión de salida es la tensión de entrada más I por RO. Pero I es Bin por la suma de las transconductancias. De manera que ya tenemos una expresión para BO y por lo tanto podemos calcular la ganancia de tensión sin carga. Y es 1 más Gm, bueno, 1 más la suma de las transconductancias multiplicada por RO. Vean que este término ya había aparecido en la expresión para la resistencia de entrada. Aquí esto estaba ya más eh, desarrollado, ¿no? Entonces en el denominador lo que tenemos es la ganancia de tensión sin carga, ¿no? Por lo tanto, podemos reescribir la resistencia de entrada como RO más RL entre esto que es ABO. Este es nuestro primer hallazgo, ¿ya? Y esto va a ser de suma utilidad en el análisis del amplificador con puerta común, pero también en el análisis del cascodo. Ahora regresamos al circuito en pequeñas señales con carga, puesto que ya tenemos, digamos, algunos cálculos preliminares, la ganancia sin carga y la resistencia de entrada. Ya tenemos expresiones para calcular eh, esos parámetros del amplificador. Entonces ahora evaluamos la definición de la ganancia de tensión, que es la tensión de salida entre la tensión de entrada, pero la tensión de salida, vean, la hemos definido como la corriente de entrada por RL. Aquí está, ¿verdad? Mientras que la tensión de entrada, en términos de lo que ocurre aquí a la entrada, es la corriente de entrada por la resistencia de entrada. Por lo tanto, la ganancia de tensión es la relación entre RL y la resistencia de entrada, la resistencia de carga y la resistencia de entrada. Esta es una definición sumamente elegante y práctica. Recapitulemos todo lo que hemos averiguado del amplificador con puerta común. La ganancia es la relación entre la resistencia de carga y la resistencia de entrada. Mientras que la resistencia de entrada es RO más RL entre la ganancia de tensión sin carga. Vean, en donde la ganancia de tensión sin carga es 1 más la suma de las transconductancias multiplicando a RO. De manera que AB, si sustituimos la resistencia de entrada, es RL entre RO más RL entre ABO. Y si pasamos esto al numerador, vean, la ganancia de tensión es la ganancia de tensión sin carga por RL entre RL más RO. Interesante, ¿no? En esta slide se muestra el modelo
Thevenin de un amplificador de tensión. A la salida, vean, el modelo Thevenin tiene una fuente dependiente donde BI se multiplica por la ganancia del lazo abierto de este amplificador, ABO por BI, y la resistencia interna del amplificador, que es la resistencia de salida propia del amplificador, RO, está en serie con la fuente de tensión. De acá nosotros podemos ver que la tensión de salida viene impulsada por esta fuente dependiente, es ABO por BI, por el efecto del divisor de tensión que tenemos a la salida, RL entre RL más RO. De manera que la ganancia de tensión, que por definición es la tensión de salida entre la tensión de entrada, es la ganancia de tensión sin carga por RL entre RL más RO, siendo RO la resistencia de salida propia del amplificador. Bueno, recién habíamos escrito en la slide anterior que la ganancia de tensión es la ganancia de tensión sin carga por RL entre RL, vean, más la resistencia interna del transistor. Esto quiere decir que para el amplificador con puerta común, la resistencia de salida propia del amplificador es la resistencia interna del transistor. Además, ya habíamos adelantado que en la condición con RL infinito, la corriente de salida es cero y por lo tanto la corriente de entrada también es cero. Y si no hay corriente en el circuito de entrada, Bin es igual a la tensión de señal. Vean, la tensión de señal igual a la tensión de entrada. Por lo tanto, la ganancia general de tensión sin carga es igual a la ganancia de tensión sin carga. Este es un juego de palabras. Y esto nos va a servir a la hora de derivar el modelo para la ganancia general de tensión, que se escribe GB igual a la ganancia general de tensión sin carga por RL entre RL más la R de salida. Pero conociendo que GBO es igual a ABO. Al volver al circuito con carga y, digamos, tomando en cuenta que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, podemos escribir la tensión del generador BSID como el producto de la corriente de entrada por la suma de RS más la resistencia de entrada. De esta manera, la ganancia general de tensión, que es igual a la tensión de salida entre la tensión del generador, sería RL entre RS más la R de entrada. Pero en el modelo general, la ganancia general de tensión es GBO, que en este caso, en esta configuración es igual a ABO, por RL, entre, al reemplazar la resistencia de entrada, se recuerdan, es RO más RL entre ABO, nos queda esta expresión. ¿Ya? Y aquí deberíamos de reconocer la resistencia de salida, que es la suma de estos dos términos. Aquí está, ¿verdad? La ganancia general de tensión es ABO por RL entre ABO veces la resistencia de la fuente más RO más RL. Conceptualmente, en esta expresión va GBO y va multiplicado por RL, pues entre el denominador no cambia, ¿no? ¿Ya? Pero aquí si hacemos la transformación, vean, la suma de estos dos términos es la resistencia de salida. ¿Ya? Entonces, la ganancia general de tensión es GBO por RL entre la resistencia de salida más RL. Es decir, que la resistencia de salida, aquí está, ¿verdad? Es igual, viene dada por esta expresión. Esto lo hemos hecho sin aplicar el concepto de resistencia de salida, simplemente analizando el circuito. Esto no siempre se puede hacer.
pero en el caso con puerta común sí es posible. Aquí en esta figura mostramos cómo se calculan las resistencias de salida. RO, digamos, se define, la resistencia de salida propia del amplificador se define, digamos, al aplicar una fuente Vx, hemos quitado la carga, ¿verdad? O igual la carga puede estar ahí, pero lo que nos interesa es la corriente que se va para este lado, ¿verdad? La resistencia de salida propia del amplificador es Vx, el valor de esta fuente que estamos conectando, entre Ix, la corriente que impulsa Vx en el amplificador. Cuando la tensión de entrada es cero, vean, hemos hecho un corto donde aparecía la tensión de entrada, ¿no? Obviamente, al hacer cero la tensión de entrada, eh, la corriente interna en el MOSFET se hace cero, porque las fuentes dependientes no tienen quien las excite, ¿ya? Ya que la tensión VGS es cero y VBS también. Por lo tanto, la resistencia que se ve desde acá es RO. Pero nosotros ya habíamos llegado a ese resultado sin hacer este cálculo. Bueno, van a decir probablemente que eso no es gran cosa. Y yo pues les concedo la razón que no es gran cosa, pero esto sí. Ahora sí, vean, esta es la definición de la resistencia de salida. Aplicamos esta fuente Vx que impulsa esta corriente Ix en el amplificador cuando la tensión de señal es cero, por lo tanto Rs permanece en el circuito y esto complica el análisis. En primer lugar, hay que decir que ya que la corriente de la compuerta es cero y la fuente Vx impulsa Ix acá, la corriente que sale por la fuente también es Ix. Ix multiplicado por Rs me produce esta tensión B. Aquí lo formalizamos. B es igual a Ix por Rs. Y esta tensión impulsa esta corriente interna en el transistor I, que es igual a B por la suma de las transconductancias, ¿ya? Por la resistencia que vista hacia la fuente. Por lo tanto, ya que aquí, en este conductor viene la corriente Ix y aquí llega I, en RO circula la suma de las dos corrientes, ¿verdad? Ix más I, pero I viene definida por esta expresión. Por lo tanto, Bx es la suma de las caídas en RO y en Rs. Y aquí está, ¿verdad? Bx es RO por la suma de las dos corrientes que circulan acá, solo que aquí hemos sustituido B, aquí está implícita, más la caída en Rs. Bueno, y con eso completamos nuestra discusión, tratando de hacer un resumen de lo que presentamos este día por la mañana.